Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, después de habernos preparado desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la Iglesia la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con la entrada de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con fe y devoción a nuestro Salvador en su entrada triunfal a la ciudad santa, para que, participando ahora de su cruz, podamos participar un día de su gloriosa resurrección y de su vida. Ahora vamos a llevar a cabo la bendición de las palmas. A todos nuestros hermanos que a través de la internet nos están viendo, presenten sus ramos de palmas, de flores, para que desde aquí sean benditos. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, dígnate bendecir estos ramos y concede a cuantos acompañamos ahora jubilosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él en la Jerusalén del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle: el Señor los necesita, y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí tu rey, viene a ti, y montado en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y los tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humildad a Cristo nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz. Concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión, para participar con Él un día de su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Esta primera lectura está tomada del tercer cántico de Isaías. El siervo de Yahvé es un hombre fiel al Señor. En medio de los sufrimientos mantiene la esperanza en Dios. Está siempre a la escucha de lo que Dios habla, dispuesto siempre a cumplir su voluntad, aunque esto lo lleve al sufrimiento y a la muerte. Es el anuncio de lo que vivió el mismo Jesús. Pongamos mucha atención a este mensaje. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor, Dios, me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barra. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda, por eso me quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Ahora unámonos al salmista cantando las palabras del Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan. Me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me acercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta segunda lectura es un precioso himno a la Encarnación. Nos presenta a Cristo Jesús en su humanidad, que se vació de sí mismo en su servicio a todos los seres humanos, terminando en la muerte y una muerte de cruz, exaltando sobre todas las cosas. Por eso recibe el nombre sobre todo nombre. Escuchemos. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios,
no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Jesús fue a Jerusalén con sus discípulos a celebrar la Pascua judía, pero esta vez la Pascua iba a ser diferente. Jesús es consciente de ello y lo afronta. Hoy contemplaremos el itinerario doloroso del Mesías. Jesús es el Cordero Pascual, será el paso definitivo de la muerte a la vida para Jesús y para cuantos creemos en Él. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos
para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirán entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos. Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús
lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaba buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y construirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te juro por el Dios vivo, a que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba fuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Jesús, el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: No sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús, el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echarle maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre, y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti?
Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Entonces, él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora. Si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre
y sujetándola a una caña le ofreció de beber, pero los otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él, custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden para que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Estimados hermanos, estamos, gracias a Dios, iniciando esta semana que es muy importante en nuestras vidas, muy importante en nuestra vida de fe, la Semana Santa. Y la hemos iniciado de una manera sencilla, austera, bendiciendo las palmas de todos ustedes que allá en su hogar nos están haciendo favor de acompañar en esta celebración. Hemos entrado en procesión recordando aquel momento en que nuestro Señor Jesucristo entraba triunfante a la ciudad de Jerusalén. Contemplamos la alegría y el gozo de todas aquellas personas que probablemente habían recibido algún favor, algún beneficio, personas que habían sido testigos de alguno de los tantos milagros que nuestro Señor había realizado.
personas que lo habían escuchado predicar y que de alguna manera estaban convencidas de que Jesucristo era un hombre de Dios. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Eran los gritos de júbilo de todas estas personas. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén glorioso para salir el día viernes llevando sobre su espalda el peso de la cruz para morir crucificado, morir por nuestros pecados. Eso es lo que celebramos en este día, Domingo de Ramos, la entrada triunfante de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Entra a la ciudad de Jerusalén para vivir su Pascua, para vivir la pasión, la muerte en cruz y su gloriosa resurrección. Hemos escuchado en el Evangelio la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el evangelista San Mateo. En todo este pasaje extenso de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, vemos lo que vamos a vivir en estos días de la Semana Santa. El día jueves, Jesús sentado a la mesa, bendice el pan, el vino, se los da a sus discípulos. Jesucristo instaura la Eucaristía. Jesucristo instaura el sacerdocio ministerial y en esa mesa, rodeado de sus discípulos, se celebra la primera Eucaristía. Después vemos todo ese proceso ya de su pasión, en donde Jesucristo es aprehendido, es calumniado, acusado injustamente, la coronación de espinas, la flagelación, todo lo que vamos a vivir el día viernes, hasta el momento en que Jesucristo, clavado en la cruz, muere. Y con gozo, aquel día tarde del día viernes y el sábado, con gozo vamos a experimentar su gloriosa resurrección. En este extenso pasaje de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, vemos muchas situaciones, circunstancias, actitudes de la gente que rodea a nuestro Señor. Empezamos por los apóstoles que fueron discípulos de nuestro Señor, esos 12 apóstoles que fueron testigos de tantos milagros, que acompañaron a Jesucristo en muchas situaciones. Ahí están presentes en la última cena. Vemos lo que sucede con Pedro que manifiesta esa fidelidad, Pedro que manifiesta esa fraternidad con Jesús. Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca lo haré. Y vemos después cómo Pedro en 3 ocasiones niega a su maestro. Por otro lado, también vemos la traición de Judas, que al entregar a Jesucristo por 30 monedas, lo hace dándole un beso en la mejilla. Esta traición de Judas, que al darse cuenta del gran error que había cometido, no soporta su culpa y se ahorca, se quita la vida. Y vemos cómo los discípulos abandonan a nuestro Señor Jesucristo. Previamente a esto que sucede, es un aspecto muy importante que vale la pena reflexionar y meditar, principalmente en estos días en que estamos viviendo esta situación de la pandemia del virus. Allá en el Huerto de los Olivos, la invitación de nuestro Señor Jesucristo es hacer oración. Velad, dice Jesús, velad y orar, porque el espíritu está presto y la carne es débil. Estimados hermanos, en estos días en que estamos viviendo la pandemia, la invitación que nos ha hecho el Papa Francisco, todos los obispos,
y todos los sacerdotes es a mantenernos firmes en la oración. La oración es nuestra fortaleza, la oración es nuestro escudo, la oración es quien nos acompaña para vivir ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo y fortalecernos ante cualquier situación que se presente en la vida. Orad, orad, es la invitación que nos hace nuestro Señor. Todos nosotros somos hijos de Dios, somos personas de fe. Debemos de creer firmemente en el poder que tiene la oración. Una oración humilde, sencilla, en donde nos ponemos en la presencia de Dios, le presentamos a Dios nuestro Señor nuestras inquietudes, le compartimos nuestros sentimientos y en esta situación que estamos viviendo, le pedimos a Dios nuestro Señor con mucha humildad que se apiade de toda la humanidad para que llegue a su fin la pandemia. En la oración le pedimos insistentemente a nuestro Señor Jesucristo que se apiade de todos nosotros y que nos dé la fortaleza, nos dé la salud y nos ilumine con la fuerza del Espíritu Santo para poder enfrentar lo que se avecina. Y como Jesucristo lo repite en muchas ocasiones en el Evangelio, no tengamos miedo. No tengamos miedo porque en esta experiencia que estamos viviendo en todo el mundo, Cristo está con nosotros. Esa es la gran diferencia, que nosotros ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en las manos de Dios, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Velad y orad, es la insistencia de nuestro Señor. Siempre, siempre que la oración sea esa luz que nos esté fortaleciendo todos los días de nuestra vida y en estos momentos tan difíciles que se están viviendo en el mundo entero, nosotros como bautizados, como iglesia, debemos de hacer de la oración nuestra fortaleza, creyendo firmemente que Cristo nuestro Señor nos escucha y que en su gran misericordia y en su providencia divina nos dará cuanto necesitemos para salir triunfantes frente a esta pandemia que estamos enfrentando. Velad y orad. Que esa sea nuestra actitud y nuestra postura en esta Semana Santa. Va a ser de una manera diferente, lo estamos viviendo de una manera diferente. Nuestra capilla está vacía, algunas personas, seminaristas, algunos fieles del coro, nos acompañan representando a toda la comunidad, pero nuestra iglesia está viva. Desde allá, desde cada uno de sus hogares, ahí está presente Jesucristo. Y desde nuestros hogares, escuchemos la invitación que nos hace Jesús. Velad y orad. Mantenernos firmes en la oración. Siguiendo la narración de la pasión que se acaba de proclamar, contemplamos todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió, padeció por nuestra salvación. Todo lo que Jesucristo experimentó en su pasión y en su muerte, que no se nos olvide, fue para darnos la salvación. Y si nuestro Señor Jesucristo aceptó, cumpliendo la voluntad del Padre, morir en la cruz, fue por amor. Esa es la única razón. El gran amor que nuestro Señor Jesucristo nos tiene, le llevó a obedecer al Padre, aceptando morir en la cruz por nuestra salvación. Nuestro Señor siempre nos está invitando a amarnos los unos a los otros. Primero Dios, el próximo jueves es el mandamiento que Jesucristo nos va a dejar en aquella última cena. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Jesús?
Pues eso lo vemos a lo largo de todo el Evangelio, todo lo que nuestro Señor Jesucristo predicó, todo lo que Jesucristo llevó a cabo fue por amor a nosotros. Y en la pasión contemplamos el gesto más grande de amor, el morir en la cruz para salvarnos. Estimados hermanos, que esta experiencia de la Semana Santa que Dios nuestro Señor nos está permitiendo vivir, deje en nosotros el mejor de los frutos, que es un corazón lleno de amor. Vamos a acompañar a Jesús desde nuestros hogares, viviendo cada uno de estos misterios, y tengamos siempre presente que todo lo que Jesucristo está viviendo es por amor a nosotros, para que de ahí surja en cada uno el compromiso de vivir en el amor, el compromiso de amarnos, de respetarnos, el compromiso de sacar de nuestro corazón todo aquello que lastima, daña y va en contra del amor. Y ahí entran ya muchas de las actitudes que tenemos: envidias, egoísmo, crítica, pleitos, ya ni se diga las difamaciones o calumnias, ya ni se diga acciones con las cuales dañamos, lastimamos y perjudicamos a nuestros hermanos. Eso no tiene nada de amor. Piense que es cuestionante ver cómo mucha gente en ocasiones pasadas participan con mucha alegría, con mucha pena en las procesiones de la Semana Santa, pero son acciones externas, porque su corazón está lleno de maldad, lleno de intrigas, lleno de odio, porque pasando la Semana Santa retomamos otra vez esas actitudes que van en contra del amor. Estimados hermanos, Jesucristo padeció y murió en la cruz para salvarnos, y la salvación la tenemos que vivir todos los días, y esa salvación, el camino es el amor. Que esta Semana Santa que Dios nos está permitiendo iniciar, y que todos las vamos a vivir desde nuestros hogares, allá en su hogar, reunidos en familia, que esta Semana Santa nos invite a comprometernos, a dar lo mejor de nosotros, para que el amor sea una realidad en nuestras vidas, para que al contemplar a Jesucristo que padece y muere en la cruz, sea una invitación que nos comprometa a propiciar un cambio en nuestra vida, un cambio que nos lleve a dejar el pecado, a dejar tantas actitudes de gente mala y a revestirnos de personas nuevas con la gracia de Dios. Cristo ha muerto para liberarnos del pecado. Aprovechemos el sacrificio que llevó a cabo nuestro Señor por amor a nosotros, por nuestra salvación, y no dejemos que el pecado nos venga a arrebatar todas las gracias que alcanzamos por la muerte de Jesucristo en cruz. Nuestra vida es un continuo luchar, un continuo esforzarnos, un continuo ser mejores, vivir todos los días esa experiencia de conversión, de cambio en nuestra vida. Reconozcamos ante Dios que solos no podemos. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su gracia, necesitamos de la luz y de la fuerza del Espíritu Santo para enfrentar el pecado y con la ayuda de Dios siempre salir adelante. Por eso la insistencia de Jesús: velad y orad. La oración es nuestra fuerza, la oración es nuestra fortaleza, la oración es la que va a estar iluminándonos y fortaleciéndonos para vivir en esa armonía con Dios. La oración, la palabra de Dios, los sacramentos son el camino
para llenarnos plenamente de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y en esta Semana Santa que sea lo que nos lleve a asumir el compromiso de ser mejores, con esfuerzo y dedicación, de ser mejores en la vida para nuestra salvación y colaborar de esa manera para la salvación de todos nuestros hermanos. Pues damos gracias a Dios que nos está permitiendo iniciar esta Semana Santa, por permitirnos estar viviendo este inicio de la Semana Santa con el Domingo de Ramos. Y pidamos a Dios nuestro Señor que su gracia y su luz nos vengan a fortalecer en todos estos días, para que desde nuestros hogares, viviendo esta experiencia de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, unidos a Jesús, obtengamos el mejor de los frutos, llenarnos del amor de Dios, vivir su misericordia y experimentar su providencia. Así se lo pedimos a Dios. Vamos ahora juntos a proclamar nuestra fe. Decimos: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Como Cristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda confianza ante Dios nuestro Padre. Pidamos especialmente para comprometernos con los seres humanos que más comparten el sufrimiento de Jesús. Vamos a decir todos: te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquen la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atento y comprometido con los demás, pobres y necesitados. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por las mujeres, hombres, niños y jóvenes que se sienten solos, perdidos o abandonados, para que sepamos comportarnos con ellos como hermanos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen en verdad por la paz y la justicia para todos los hombres, muy especialmente por los más necesitados y oprimidos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En este Domingo de Ramos, día en que los niños aclamaron a Jesús con alegría, pidamos al Señor por todos los niños y niñas del mundo, para que seamos siempre responsables de su cuidado y de su formación. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por todo el mundo, por nosotros, por la Iglesia entera, para que en estos días en que muchos países han sufrido a causa de la pandemia,
La fuerza de la fe haga que se manifieste la esperanza y la solidaridad sincera para salir adelante aún en medio de muchas adversidades. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios nuestro Señor que en su misericordia y en su providencia se apiade de toda la humanidad para que llegue a su fin la pandemia que se está viviendo. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por nuestra comunidad de Chautla de Tapia, por todos nuestros familiares, por aquellos hermanos nuestros que se encuentran en otra ciudad, en otro país, para que Dios nuestro Señor nos bendiga, nos dé fortaleza en salud y en espíritu, y podamos así salir adelante frente a esta pandemia. Roguemos al Señor. Pidamos por los médicos, las enfermeras, que con amor y entrega están atendiendo a todos los enfermos de la pandemia. Que Dios los cuide, los proteja y les dé fortaleza. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos que han muerto a causa del virus, que Dios en su misericordia les perdone sus pecados y les conceda la salvación eterna. Oremos. Te lo pedimos, Señor. En silencio, cada quien presente a Dios sus peticiones. Padre, tú nos has mostrado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte. Haz que contemplando su pasión y muerte, compartamos más su vida nueva, aquella vida nueva que tú quieres para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar, presentamos las ofrendas.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Que la pasión de tu unigénito Señor nos atraiga tu perdón y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado para salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: en el cielo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Agustín y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Por la salud de María Soledad Cardoso, por tus hijos Salvador Hernández Ruiz, Francisca Saraí Sosa Hernández. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, y a nuestros hermanos difuntos, Guillermo, Serafín Coronel, Eulogia Saldívar, Mariano Barrera Quirós, Arturo Carrión Amigón, Candelario Paredes, Félix Martínez, José y María de Lourdes Sosa Enríquez, Medardo Benítez, Consolación Enríquez, Natividad Tapia Vergara y Alonso Mendieta Tapia, Isidoro Ramírez Ruiz, y a todos cuantos han muerto en tu caridad, recíbelos en tu reino, donde esperan juntos la plenitud eterna de tu gloria. Te pedimos de manera especial por nuestro hermano José Huertero Lozano, por quien se ha ofrecido esta intención. Por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos tus bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza.
todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como un signo de reconciliación. Ten piedad. Piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor.
haremos la oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos a mí espiritualmente, a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. De pie, oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a recibir la bendición solemne. Quienes nos acompañan desde sus hogares, todos inclinemos la cabeza. Que Dios, Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo nos ha dado ejemplo de amor, nos conceda por el servicio que prestamos a Dios y a los hombres el don inefable de su bendición. Amén. Que Cristo, por cuya muerte temporal confía librarse de la eterna, nos conceda una vida inmortal. Amén. Que imitando su ejemplo de humildad, participemos todos un día de su gloriosa resurrección. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Nuestra celebración de Ramos ha terminado. Demos gracias a Dios. Agradecemos a todas las personas que desde sus hogares nos han acompañado en esta celebración eucarística de Domingo de Ramos, con la cual estamos iniciando nuestra Semana Santa. Les invitamos a que nos sigan acompañando durante esta Semana Santa. Lunes, martes y miércoles tendremos nuestra Eucaristía a las 6 de la mañana para que nos acompañen allá en sus hogares. El día Jueves Santo a las 7 de la noche iniciaremos los santos oficios. El día viernes a las 10 de la mañana vamos a rezar el Vía Crucis. A las 7 de la noche se van a realizar los santos oficios y terminando vamos a rezar el Rosario del Pésame a la Santísima Virgen María. Y el Sábado Santo a las 10 de la noche iniciaremos nuestra solemne Vigilia Pascual. De aquí 8 días, Domingo de Resurrección, como el día de hoy, a las 10 de la mañana iniciaremos nuestra celebración. Atendiendo la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo a permanecer en oración, así como en esta semana ha estado expuesto el Santísimo Sacramento en nuestra capilla, hoy a partir de las 12 del día hasta las 7 de la noche estará expuesto el Santísimo. Lunes, martes y miércoles, como en días pasados, de 7 de la mañana a 7 de la noche. El día Jueves Santo, de 7 de la mañana a 6:30 de la tarde, antes de dar inicio a la celebración eucarística.
El día viernes y el sábado santo no se va a exponer el Santísimo Sacramento. Ojalá nos puedan acompañar las personas que gusten, atendiendo todas las indicaciones que se nos han dado de no saludar a nadie, de lavarnos las manos, de venir y pocas personas en la capilla, para que pues no descuidemos esta parte tan importante que es la oración. Una vez más agradecemos a las personas que nos han acompañado por la internet, las personas que nos han acompañado a través de la radio, muchísimas gracias, y los esperamos para que sigan participando de la Semana Santa desde sus hogares. A nuestros hermanos del coro, muchas gracias por acompañarnos. Jóvenes seminaristas, personas que nos ayudan aquí en la parroquia, Diego que está en los controles de la internet, a todos muchísimas gracias, que tengan todos un excelente día. Mañana, primero Dios, a las 6 de la mañana nos vemos con nuestra Eucaristía. Ahora nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Decimos todos: Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuídense todos, que tengan un feliz día domingo. Recuerden no salir de casa y, como hemos meditado, no tengamos miedo. El Señor es nuestra fortaleza. Cuídense mucho. Buenos días. Que viva,